Estamos junto a la licenciada en nutrición, Camila Raspofalco. Bienvenida, Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Un gusto estar de nuevo. Bueno, muchas gracias. Ha venido con esta degustación aquí de cositas, que no es que las vamos a comer ahora, sino que más vale vamos a hablar de si son saludables o no, porque todo parece muy saludable. Exactamente. Ahora vamos a ver si realmente son tan saludables como parecen. Bueno, Cami, sí, a veces optamos por estos alimentos que pensamos que son dietéticos, viste que así lo llamamos, ¿no? Y bueno, nos encontramos con algunas sorpresas. Totalmente. Y la idea es no prohibirnos, pero sí saber qué elegimos y elegir mejor. Bien. Esa es la idea, sobre todo. Bueno, tenemos algunas bebidas, algo para colación o desayuno. A ver, contanos. Exactamente. Bueno, por acá primero tenemos cereales. Sí, que acá vemos los famosos cereales de colores, que muchas veces vemos que a los niños se los ofrece mucho, sobre todo. Bueno, hay adultos que también los consumen. Y estos cereales tienen muchísimos colorantes, no aportan prácticamente fibra y ni hablar la cantidad de azúcar que me aportan. Claro. Por lo que la verdad que no deja de ser un ultraprocesado. Por ejemplo, en el caso de estos cereales puntualmente, al igual que muchos que son del estilo. Que se usan mucho para agregarle a la leche, ¿no? Exactamente, a veces, a la leche, al yogur. Sí, al yogur. Exactamente. Y tienen muchísima azúcar, poca fibra y no me da saciedad. ¿Y aporte de proteína? Casi nulo. Casi nulo. Exactamente. Es algo que no me va a dar saciedad y al ratito puede que tenga hambre y me va a costar mucho por ahí regular la cantidad. Claro. Yo digo no consumirlos, pero que sea un consumo esporádico, más un de vez en cuando. No es algo para darle diariamente a los niños. Claro. Y se usa mucho porque es práctico. Exactamente. Y a veces nos engaña, ¿no? Mismo las almohaditas que tenemos aquí, estas son rellenas. Estas son rellenas. Son rellenas de frutilla, les cuento. Y las almohaditas son polémicas porque las venden en muchas dietéticas. Sí. Y los rellenos tienen muchísima azúcar, tienen grasa también. Y si bien pueden que tengan, que sean integrales, ¿sí? Con el agregado de grasa y azúcares que tiene, llega un alimento que también no me da tanta saciedad y que me resulta más adictivo. Al ser tan dulce, también son alimentos que si yo agrego tanta azúcar en mi alimentación, me aumenta el umbral dulce y cada vez necesito alimentos más dulces. Claro, además si comparamos con alguna galletita, ¿no? En definitiva, si terminamos comiendo un puñado, es como si nos comiéramos un paquete de galletitas dulces. Exactamente. Y tengo un aporte calórico también importante y podría tener una calidad muchísimo mejor. Como decía con los cereales, no es algo que tenga que prohibirlo, pero no lo aconsejo a lo mejor para un consumo diario. Bien. Por ahí prefiero a lo mejor que opten por almohaditas que sean sin relleno y siempre regulando la cantidad y separando la porción. Eso también es importante, porque si yo me traigo el paquete, empiezo a comer y ni hablar con las que tienen relleno. Tenemos que completar siempre cuando abrimos y si no, lo vamos a buscar. Exactamente. Hasta que lo terminemos. Exactamente. Granola, Cami, que como vemos las almendras ahí pareciera ser espectacular. Exactamente. Bueno, la granola acá también es muy polémico porque como veo las pasas, veo que tiene almendras, por ahí tiene bastante frutas secas, tiene semillas, algunas avena, maní, por ejemplo. Parece un alimento excelente, pero ¿qué pasa? Los agregados que tiene es el tema. Porque es dulce. Exactamente. Muchas veces tienen mucho agregado de azúcar, muchas veces tienen mucho agregado de miel, o tienen incluso chocolate o pasta de maní, entonces vienen muy enriquecidas y tienen un valor calórico alto, también un aporte calórico alto, y ni hablar que muchas veces, si no me separo la porción, cuesta mucho regular la cantidad. Claro, las pasas de uva son ultra dulces también, exactamente, ¿no? Eso sucede que a veces pensamos que es también inocuo y sin embargo... Exactamente, y tienen también su cuota dulce. Entonces, ¿qué sería lo importante? Una granola, yo que aconsejo, a lo mejor hacerla casera, ¿sí? Que sé que le agrego, ¿sí? Y la puedo, digamos, no usar tanta cantidad de azúcar y, bueno, preferentemente a lo mejor, por ejemplo, hacer una combinación de cereales, le agrego fruta seca, le agrego semillas y si la voy a combinar, por ejemplo, con un yogur, le puedo agregar frutas naturales y endulzarla, por ejemplo, de esa forma y va a ser mucho más saludable. Y en torno a los frutos secos, ¿cuánto es lo recomendable? Porque a veces también, ¿no? Pasa que nos comemos a lo mejor un puñado de nueces y más almendras y maní, que no sé si es una fruta seca o no. Exactamente. Bueno, en realidad no es una fruta seca como tal. La cuestión con las frutas secas son entre 25 a 30 gramos al día. Claro. Depende obviamente de cada persona, el objetivo que busca, pero la porción sería entre 25 y 30 gramos. Es un puñadito que yo pueda cerrar la mano. ¿Qué pasa con las frutas secas? Tienen grasas saludables, pero son ricas en grasa, entonces, entre otros nutrientes, pero puntualmente son ricas en grasa, entonces es importante que yo regule la cantidad. Son excelentes, tienen también fibra, ¿sí? Y tienen también vitaminas, pero lo importante es la cantidad. Porque si estoy haciendo una dieta para bajar de peso, tienen un aporte calórico importante. Entonces ahí es importante separar la porción,
siempre las porciones de los alimentos es muy importante que las respetemos y sobre todo en alimentos que son ricos en grasas, saludables, pero ricos en grasas. Y alimentos que son ricos, como la barrita esta que estamos viendo ahí, que esos son ricos, ejemplo. Porque claro, esto tiene chocolate, se vende como una barra de proteína. Y entonces nos suena que está bárbaro, porque viste que nos dicen mucho que hay que completar la cantidad de proteína, especialmente las mujeres a determinada edad, completar cierta cantidad de proteína. Exactamente. Pero ¿qué pasa con las barritas? Bueno, las barritas proteicas están buenas por un lado por la practicidad que tienen, para después de entrenar se suele usar mucho, ¿sí? Para la recuperación muscular, pero hay muchísimas en el mercado y hay muchas que realmente tienen muchísimos agregados de azúcares, de aditivos y no dejan de ser un ultraprocesado. Entonces ahí tengo que ver también la calidad. Siempre como tip, lo que digo siempre, leer el listado de ingredientes y a más cortita sea esa lista, me está diciendo que ese alimento es de mucha mejor calidad. Y también ver qué alimento es el que aparece primero, porque siempre es de lo que más tiene a lo que menos. Ah, bien, ese es un buen detalle, ¿no? Hay barritas que vienen más solas y hay otras que traen, bueno, maní, cualquier tipo de frutos secos, más fruta. Algunas tienen hasta jarabe de maíz de alta fructosa, que es como el azúcar, pero en realidad es un poco peor que el azúcar, incluso por digamos, el nivel de dulzor que tiene. Sí, que cuando se vemos usa mucho que dice sucralosa, sacarosa, todos esos añadidos que no dejan de ser azúcar, ¿no? Hablábamos en algún momento sobre el edulcorante también. Imagínense lo dulce que es que una gota ya puede... Sí, endulza 6 veces más exactamente que el azúcar. Y bueno, con los edulcorantes también es un tema con la microbiota también, cómo puede alterar a las bacterias de la microbiota. Por eso también está el tema de los edulcorantes y de cómo aumentan también ese umbral dulce que decíamos que deberíamos buscar bajarlo. Especialmente en las bebidas, cuando vemos que dice que contiene frutas o que justamente vemos el sello del edulcorante, entonces decimos no tiene azúcar. Exactamente. En el caso de los juguitos o también en los lácteos en los yogures descremados. ¿No? Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con esto? Porque también hay que conocer, ¿no? Totalmente. Siempre en yogures yo aconsejo, por ejemplo, buscar los que sean naturales, ¿sí? Y que no tengan agregados de nada, que sea yogur puntualmente, porque vienen con edulcorantes o con azúcares, con aditivos, con conservantes y un montón de colorantes también, de sabores. Y siempre no deja de ser más que otro ultraprocesado. Entonces siempre si busco un yogur natural, muchísimo mejor, y endulzarlo como digo, con frutas. Puedo hacer una granola casera, le agrego frutas, por ejemplo, y es totalmente diferente la calidad. Y en este caso, que suponemos que estamos tomando jugo de frutas naturales. Bueno, que también es otra cosa. Que lo venden así, ¿no? Fruta natural. Sí, tal cual, que es algo muy del marketing y en realidad la industria me muestra las fotos de la fruta, todo, pero tiene muchísimos agregados de azúcares y otros agregados más, que siempre yo que aconsejo comer la fruta entera. Sí, comer la fruta entera, así sea incluso un exprimido, por ejemplo, siempre yo aconsejo la fruta entera. Por ejemplo, en una fruta yo quizás, si me hago un exprimido de naranja, tengo el azúcar de 4 naranjas. Y 4 naranjas enteras no voy a consumirlas. Y ni hablar que si consumo la fruta entera, voy a consumir la fibra también de esa fruta. Y bueno, con los jugos, ¿qué pasa? Poca fruta tienen, la realidad es esa. Tienen poca fruta y tienen muchísimos agregados que muchas veces no sabemos ni realmente qué estamos consumiendo. Pasa lo mismo con las gaseosas light, porque viste que también a veces dicen, no, yo consumo, pero uso la oscurita, que esa es como que la más famosa, top. Pero dicen, pero yo la uso sin azúcar, consumo la de tapa distinta, ¿no? Que es sin azúcar, entonces no pasa nada, puedo tomar varios vasos por día. ¿Qué pasa con eso? Bueno, no tenemos azúcar, pero tiene edulcorante. Entonces ahí ya la microbiota no está bueno, y ni hablar de todos los aditivos que también tiene. Bueno, y esta también de color oscuro que tiene también cafeína, por ejemplo. Y ni hablar que cuando la clásica que tiene azúcar, cafeína, es muy adictiva, suma muchísima cantidad de azúcar. ¿Sí? Por cada vaso más o menos son unas 6 cucharadas de azúcar, más o menos, para que tengamos una referencia. Y la que no tiene azúcar tiene edulcorante, que no es muy bueno para mi microbiota, que me aumenta el umbral dulce. Y no hay una pregunta que voy a hacer, porque yo lo recuerdo incluso de chica, ¿no? Con respecto a esta bebida con gas, la del 7, ¿vieron la del 7? Sí. Que antes los médicos te la recomendaban en momentos en donde estabas transitando una gastroenteritis o incluso para los niños. Te dicen, toma mucha de esta, que eso te va a venir súper bien. ¿Qué pasa con esa gaseosa? Bueno, eso en realidad es un mito, lo mismo que las bebidas deportivas que se aconsejan también para ese tipo de cuadros. Hoy realmente lo que se hace son preparados, puedo conseguirlo en las farmacias, ¿sí? O directamente puedo hacer preparados con sal y con azúcar, pero no para nada, no recomiendo para nada las gaseosas, ¿sí? Sino sales de rehidratación. Sí, que puedo conseguir en la farmacia directamente o elaborar las caseras en casa incluso, pero nada de gaseosas.
ni lo que son las bebidas, digamos, las bebidas deportivas, porque no son para ese tipo de situaciones. Claro. Bueno, la verdad es que nos has enseñado muchísimo. Vamos a ir con el agua, nos vamos a despedir diciendo que, bueno, el agua, tomar eso más sí. Agua, eso sí, siempre tiene que estar. Eso sí. Y que sea lo que más consumamos y que es realmente lo más natural y lo que realmente me va a hidratar. Bien, cuando tengamos dudas, entonces, optemos por alimentos naturales. Y si no, por supuesto, la consulta a la nutricionista, al nutricionista, para poder optar por alimentos reales y que realmente nos hagan bien. Muchas gracias, Cami. Gracias por tu presencia. Hasta la próxima.